si nos vamos a dejar llevar porque algo underground y Dios no lo puede utilizar, pues entonces ni el pastor, ni yo, ni nadie, el 100% de los cristianos, pudiéramos profesar nuestra fe en Cristo, pudiéramos profesar que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, que nos sacó del pozo, que puso nuestros pies sobre peña, que puso un cántico nuevo en nuestra boca. Porque todos nosotros, de cierta forma, de alguna manera, estuvimos ahí. Entonces, nuevamente, lo que a mí personalmente me frustra un poco es decir, what's good, amigo teólogo y teóloga. What's good, amigo teólogo y teóloga, bienvenido, bienvenida a tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos, aquí hablamos sobre dos cosas específicamente, música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, considera darle like a este video y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a estar reaccionando al estudio bíblico que hizo nuestro hermano Raymond Guevara junto a su pastor, creo que el pastor Morales. Así que, mano, tengo altas expectativas de ¿verdad? De esta reacción que vamos a estar haciendo. Y lo primero que quiero decir del saque, empezando, es que esto no es una reacción, ¿verdad?, de mala gana, ni para tirarle, ni para división, ni para rencilla, ni para ridiculizar, ni cosa por el estilo, no. El hermano Raymond tiene todo el derecho del mundo de expresar su opinión y expresar su sentir y expresar su creencia sobre lo que está diciendo, y eso se tiene que respetar, ¿verdad? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que está diciendo. Yo lo que voy a estar haciendo aquí es, ¿verdad?, dando mi interpretación, compartiendo mi opinión también sobre algunas cosas que él y su pastor están hablando aquí sobre el famoso tema que lleva ya dándole en las redes sociales de manera consistente desde el año pasado, sobre diciendo que la música urbana, el reggaetón, el trap, etcétera, no es de Dios. Con eso diciendo, ¿verdad?, que Dios no puede utilizar ese estilo musical y que, pues, lamentablemente todo el trabajo que muchos y muchas personas han hecho como artistas urbanos, ¿verdad?, no necesariamente está respaldado por Dios. Con eso vamos a arrancar el video, ¿verdad?, y el estudio bíblico que él hizo, que compartió en su YouTube. Yo lo dividí en pequeños fragmentos para que se haga más fácil poder reaccionar a ellos contigo aquí. Es el mismo video, pero dividido en diferentes pedazos que ya yo, ¿verdad?, busqué, analicé y quiero compartir contigo. Saludos primero que todo a Raymond, a su pastor. Nuevamente, este video no es para ridiculizar ni criticar, etcétera. La verdad, no quiero que se dé la impresión de que, como Raymond está compartiendo un punto de vista que algunos hermanos y hermanas no compartimos, que ahora él va a enfrentar algún tipo de persecución o rechazo por parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del resto de nosotros y nosotras. No es así para nada. Es una reacción a lo que, ¿verdad?, nosotros entendemos, que tenemos otro punto de vista y otra interpretación bíblica y teológica sobre lo que él cree. Vamos a empezar con los videos, pero antes de arrancar, básicamente esta reacción se va a basar en diferentes frases que tanto Raymond como su pastor comparten, y específicamente en dos textos bíblicos que ellos comparten. Primero, Efesios 5:19, ese famoso texto que dice que cantemos al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales y demás. Y el otro que se encuentra en Ezequiel, creo que es Ezequiel 28, versículo 13, donde habla sobre la caída de Satanás y que entonces, como a Satanás se le dieron instrumentos en el cielo, pues esos instrumentos él los trajo a la tierra cuando fue arrojado del cielo, y que por ende, pues por eso hay una música de Dios y una música del diablo. Voy a estar argumentando sobre estos dos versículos, ¿verdad?, compartiendo mi interpretación bíblica y también comentando sobre las otras cosas que ellos compartieron. Así que sin más, vamos a empezar, obviamente, por el principio. Voy a ir, como te dije, compartiendo los diferentes clips que tomé de este estudio completo que él hizo, que compartió en su YouTube, y voy a ir analizándolos contigo. Vamos allá, vamos al primero. Hacemos, ¿verdad?, esto con el fin de que todos estos jóvenes vengan a los pies de Cristo como se supone. Hay un solo evangelio, la sana doctrina. Amén, amén. Yo sé que esto probablemente no te suene controversial o algo así, como que aquí hay que reaccionar a eso, pero la realidad es que sí hay que hacerlo. Y estoy de acuerdo, amén. Un solo evangelio, eso es lo que hay. Pero en cuestión a la sana doctrina, ahí es donde está la diferencia y donde, ¿verdad?, tenemos que darnos cuenta que probablemente todo el estudio que Raymond compartió junto a su pastor va a diferenciar de la interpretación bíblica y teológica que yo puedo compartir y muchas otras personas por la doctrina. Cuando vamos a buscar lo que es doctrina, la doctrina se define como esa enseñanza básica
de alguna creencia, ya sea política, religiosa, económica, lo que sea. Dentro del cristianismo, la sana doctrina es tener una creencia o sostener, defender una de las creencias o las creencias básicas del cristianismo. En ese sentido, una creencia básica del cristianismo es la resurrección de Jesucristo, por ejemplo. Para tú y yo ser cristianos, ser cristianas, tenemos, por ende, que entender y creer en la resurrección de Jesucristo. De que Jesucristo tuvo un cuerpo físico, una muerte física y una resurrección física. Eso es una doctrina del evangelio, del cristianismo. Es el fundamento del evangelio. Creer eso es una sana doctrina. Lo mismo con la encarnación de Cristo, lo mismo con la ascensión de Jesucristo al cielo, lo mismo con la segunda venida de Cristo, etc. Todas esas doctrinas que sostenemos como cristianos y cristianas son la sana doctrina. Aquí Raymond, a lo que se está refiriendo como sana doctrina, es defender aquello que se le enseñó que es sana doctrina, que es decir, o creer que esta música o estos estilos musicales no pertenecen a Dios, no pueden ser utilizados por Dios, que ciertas formas de vestir no pueden ser utilizadas por Dios, etc. Eso que él está hablando como sana doctrina son doctrinas, definitivamente, pero no son doctrinas del cristianismo, son doctrinas de su denominación, del grupo eclesiástico o de la iglesia que él pertenece. No son doctrinas que unan a la fe cristiana. No son doctrinas que son sostenidas por todo el cristianismo a través de todo el mundo, a través de toda la historia. ¿Ok? Quiero que se entienda eso claro, porque básicamente toda la diferencia de opinión que tanto Raymond como yo podemos tener y otros hermanos más y hermanas depende de doctrina y depende de la definición que tenemos de doctrina. Raymond está defendiendo la sana doctrina que él le enseñaron, vestirse de cierta manera, alejarse de ciertas cosas como estos géneros musicales, cuando la definición de sana doctrina para el cristianismo es sostener los fundamentos del cristianismo. Él, yo, todos los demás cristianos podemos defender la sana doctrina, lo que mencioné, resurrección, etcétera, sin estar de acuerdo en temas secundarios como lo es la ropa, géneros musicales y demás. Eso es lo primero que quiero aclarar. Vamos a ver el segundo clip, ¿verdad? O la continuación de lo que están hablando el hermano Raymond con su pastor. La Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, cuando la Biblia nos habla del mundo, nos habla de qué, de su sistema, su música, su fiesta, sus vestimentas, muchas cosas que trae el mundo. Muchas cosas, pero menciona 3, ¿ok? Sí, estoy de acuerdo. El mundo tiene un sistema, una manera en cómo operar. Y cuando vamos específicamente, por ejemplo, a las cartas de Juan, encontramos que Juan dice, no puedes amar al mundo y amar a Dios porque te vas a hacer enemigo de uno de los dos. Y cuando habla de mundo, habla de cosmón. La palabra griega cosmón lo que significa es sistema. Un sistema de pensamiento, un sistema ordenado de cosas. Cuando estamos con Dios, no podemos estar a favor del sistema de este mundo. Y hasta ahí estamos bien, estamos de acuerdo. El problema es la definición que le damos a sistema. Raymond menciona aquí 3 cosas que él entiende que son el sistema de este mundo. Ropa, fiesta y música, el estilo musical, mejor dicho. Cuando vamos a la Biblia, entendemos por sistema de este mundo todo lo que atenta o todo lo que va en contra de Dios, de nuestro prójimo y de la creación, que básicamente es lo que es pecado. Sistema de este mundo no es, como yo lo interpreto, ¿verdad? Como lo interpretamos muchas personas, el sistema de este mundo no se basa en la música o el estilo musical que escuchas o en la manera en cómo te vistas. El sistema de este mundo se basa en aquellas cosas que van en contra de Dios. La promiscuidad va en contra de Dios o el orden de Dios. La avaricia, el orgullo, la ira, la venganza. Esas cosas son del sistema de este mundo que atentan contra el amor, contra la paz, contra la benignidad, contra la misericordia, contra la justicia, que conforman, entre otras cosas, el reino de los cielos, el reino de Dios. El sistema de este mundo, como Raymond lo está explicando y como yo lo entiendo, distan. Por ende, Raymond, la explicación que está dando, o lo que está compartiendo, es que él entiende por sistema de este mundo como la ropa, la música, el estilo musical, etc. Cuando podemos ser parte del sistema del reino de los cielos, del gobierno del reino de los cielos, sin necesariamente
estar en contra o rechazar la música o la ropa, etcétera, que Raymond está rechazando. Podemos estar unidos en que el sistema de este mundo está mal, pero ¿cómo estamos definiendo el sistema de este mundo? Ahí es donde estamos distando, donde estamos separándonos, ¿verdad? Donde no pensamos igual. Es importante para mí que tú que estás viendo este video puedas entender que el sistema de este mundo no se basa en ropa, no se basa en género musical, se basa en aquellas cosas que atentan contra Dios y el reino de los cielos, que son opuestas o antagonistas al reino de los cielos. Todas las cosas negativas, odio, ira, contienda, celos, eso es el sistema de este mundo y bajo esas cosas opera el sistema de este mundo. De eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Porque en otras partes de este estudio ellos siguen hablando sobre el tema y voy a abundar sobre eso, pero el sistema de este mundo no se mete a la iglesia cuando alguien va vestido con una gorra o algo así. El sistema de este mundo se mete a la iglesia cuando esas cosas que acabo de mencionar, celo, envidia, coraje, orgullo, etcétera, se meten en la iglesia y empiezan a gobernar en la iglesia, empiezan a ejercer influencia, poder en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ese es tema para los próximos clips o para las próximas partes de este estudio. Vamos a ver cómo sigue por acá el hermano Raymond con su pastor. Entonces yo, como Dios me habló y como dice la Biblia, entendemos, ¿verdad? Por la Escritura y por lo que Dios, ¿verdad?, ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Que quita el filtro, ¿verdad? Sobre todo se lleva aquí, que el reggaetón, que el trap, que el drill, que el dembow, que la salsa, ¿verdad? Y todo lo que sea semejante a esto no es de Dios. La música del mundo no tiene nada que ver con las cosas celestiales del cielo. Amén. Ok, aquí básicamente Raymond está compartiendo su experiencia y mano, brutal. Dios te habló a ti, perfecto. Pero en ese caso fue al hermano Raymond. Raymond ni ninguna otra persona puede tratar de imponerle al resto del cristianismo, al resto de las personas, a los millones, a millares y millares de personas que componemos el cristianismo, que compartimos la fe cristiana, imponernos esa experiencia y eso que tú entiendes que es correcto. Si tú entiendes que la música urbana no es de Dios, el trap, el rap, el dembow, el drill, lo que sea, el reggaetón, no es de Dios, perfecto. Dios te habló eso a ti. Eso no nos aplica, ¿verdad? O no nos debe aplicar al resto de las personas. Esa prohibición no es para nosotros o no es para el resto del cristianismo, es para aquellas personas a quien Dios se lo ha mostrado, como explicas que hizo contigo, Raymond. Lo mismo aplica para todos estos artistas urbanos o artistas o lo que sea, personas que vengan de ciertos backgrounds, de ciertos contextos, donde a lo mejor tu experiencia con la música urbana no fue la mejor por las cosas que viviste. Se entiende totalmente que no puedas y no debas tal vez relacionarse con este tipo de música. Pero de eso a poner tus palabras, tus pensamientos, ¿verdad? Y no me refiero tú, no hablando solamente de Raymond, sino toda persona que lo haga, y poner sus palabras en la boca de Dios a través de la Biblia, no es lo correcto por hacer. Aquellas personas que no puedan lidiar, ¿verdad?, por de dónde vienen con este tipo de música y no se puedan relacionar con ellas, se entiende perfectamente. No se puede obligar y no se puede forzar a esas personas a pertenecer o a escuchar o a ser parte de un género musical, en este caso, que les trae malos recuerdos, o etcétera. Eso se entiende, pero no se puede jugar a ser el Espíritu Santo y decirle a las personas, como yo no puedo, tú tampoco, ni nadie. Eso no es real, eso es jugar a ser Dios. No se puede. El Evangelio 1, sí, pero tú no puedes obligar y forzar a las personas a hacer lo que Dios te dijo a ti que hicieras estrictamente a ti. Eso es importante aclararlo. Nada, vamos a ver cómo sigue este estudio. Hablando entre vosotros con salmo. Eso es lo primero. O sea, salmo es inspirado por Dios. Eso es lo primero. Dice, con himnos y cánticos espirituales. O sea que hay una diferencia entre espirituales y carnales. Son dos cosas diferentes. Entonces, que sea algo que sea espiritual, algo que te conecte con Dios. El trap y el reggaetón no te conecta con Dios, te conecta con la carne. Me distrae un poquito viendo como el reflejo de alguien allá como manoteando. No sé qué está diciendo, pero me distrae un poco. Pero, ok. Aquí Raymond entra ya en Efesios 5:19, hablando sobre este famoso texto que Pablo está hablando, diciéndole a la gente, hey, cuando vayamos a adorar a Dios se canta con salmos, con himnos, cánticos espirituales y demás. Y obviamente utilizan este texto para decir, míralo, cánticos espirituales, y ahí introducen su propia idea de que, pues,
el reggaetón no es espiritual, por ende Dios está en contra del reggaetón. Está explícito aquí en la Biblia, cuando no es así. Cuando vamos entonces a estudiar este texto bíblico, Efesios 5:19, vemos que, por ejemplo, los salmos, Pablo se está refiriendo obviamente a los salmos, a los libros, a los cánticos que están en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos a la definición básica de salmo, a su definición más original, salmo es básicamente una poesía que se toca con un arpa, con un instrumento de cuerda. Eso es un salmo. Un himno, a diferencia, un himno viene ya de la cultura de los gentiles o pagana, y es simplemente una poesía corta, una poesía breve, que se utiliza para hablar sobre las grandezas de Dios o para dedicársela a Dios. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, hay algo bien interesante que encontré y quisiera compartirlo, quisiera leerlo con ustedes o leérselos a ustedes. Porque Raymond está aquí diciendo que estos cánticos espirituales que hay que cantarle a Dios no son la música urbana. Por ende, todo lo que tenga rap, trap, drill, reggaetón, etc., no es de Dios. Punto y se acabó. Cuando, por ejemplo, hubo un teólogo del siglo XIX, y me gustó mucho esta frase, y me gustó más todavía porque es un teólogo del siglo XIX, que muchas personas como que citan a estos predicadores y teólogos de allá porque eran como más conservadores y más puritanos en esa línea. Pues me gustó esta frase de este teólogo que es de ese tiempo, de muchos de esos teólogos y predicadores que citan de allá, que dice, él se llamaba Albert Barnes, dice, un himno es propiamente una canción u oda en honor a Dios. Entre los paganos era un cántico en honor a alguna deidad. Entre nosotros ahora denota un poema breve compuesto para el servicio religioso y cantado en alabanza a Dios. Estos poemas breves eran comunes entre los paganos y era natural que los cristianos los introdujeran y adoptaran tempranamente. ¿Okay? Con esto, ¿qué quiero decir? Este señor teólogo, ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana del siglo XIX, una persona que muy probablemente va a estar muy afín con muchas de las cosas que personas más estrictas en la fe pueden compartir, les está diciendo que desde temprano en el cristianismo se están adaptando cosas, se están adoptando estilos de música y que las personas que se convirtieron al cristianismo, esos gentiles, esas personas que no eran judíos de nacimiento ni de religión, cuando profesaban a Cristo como su Salvador, adoptaron y trajeron esos himnos que originalmente eran dedicados a otras divinidades, a otros dioses de otras religiones, y esos cristianos nuevos trajeron esos himnos o esa forma de hacer música y la introdujeron al cristianismo desde temprano. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el cristianismo lleva haciendo esto desde que nació, ¿por qué ahora entonces se debe condenar y demonizar estilos musicales? Porque de cierta manera son del mundo. No hace sentido. De hecho, si nos vamos un poco más allá, vamos al Salmo 29. El Salmo 29, según muchos estudiosos, era un salmo dedicado a Baal. ¿Y qué hicieron los hermanos hebreos? Nada, tomaron el salmo, le cambiaron el nombre de Baal a Jehová o a Yahvé, le cambiaron algunas cosas y ahora este salmo ya no es dedicado a Baal, ahora este salmo es dedicado a Jehová. Desde el Antiguo Testamento, antes de los cristianos, estamos viendo que la música se adopta y se adapta. Si esto lo vemos con ejemplos desde el Antiguo Testamento, ¿por qué hoy en día, en el 2024, tenemos entonces que demonizar estilos musicales, géneros musicales, cuando es una práctica natural dentro de las culturas? Las culturas evolucionan, la música evoluciona y eventualmente los estilos musicales cambian. Es natural, es normal. ¿Ok? Es importante que se pueda entender esto. Ahora, el hermano Raymond comparte que hay que adorar al Señor o cantar al Señor con cánticos espirituales. Y quiero definir qué es un cántico espiritual. Cántico espiritual no es un género musical. Cántico espiritual no es un estilo o el estilo worship que usted y yo conocemos. No es el estilo de Hillsong. Eso no es cántico espiritual. El estilo de, qué sé yo, no quiero decir un nombre de ningún artista latino,
¿verdad? Para que no piensen que estoy, ¿verdad? Porque no es el punto, simplemente quiero usarlo de ejemplo, pero usted me entiende, ¿verdad? So, en ese sentido, cántico espiritual no es todas estas cosas. Un cántico espiritual es aquella canción o aquel cántico que sale, ¿verdad? Obviamente que entonamos con la voz, que tiene una melodía, pero que sale directamente a adorar a Dios por su grandeza, a glorificar a Dios y a la misma vez a animar, a ayudar a los hermanos y a las hermanas que compartimos la misma fe. So, eso no son cánticos espirituales. Cánticos espirituales es aquello que podemos cantar con nuestra boca y a la misma vez demostrar con nuestras acciones, con nuestro corazón, aquellas cosas que unen a la comunidad, que nos permiten vivir en comunión con Dios y con las personas que nos rodean, con el prójimo que nos rodea. ¿Ok? Bueno, vamos al próximo clip. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces vemos que tiene que ver con el corazón, donde están las emociones. Hay que alabar a Dios con el corazón, no moviendo el cuerpo, que con el corazón. Por eso hay una diferencia, que todos estos jóvenes están cayendo en esta mentira de estas personas. Claro, se adora a Dios con el corazón. ¿Ok? Básicamente lo que estábamos hablando ahora, y el argumento aquí del hermano Raymond y de las personas que piensan como él, es que la música urbana te lleva a mover el cuerpo. Cosa que eventualmente su pastor, un video más adelante, dice que no es así, que por lo menos a él no lo lleva a mover el cuerpo, pero eso lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que Raymond entonces aquí está hablando que tenemos que cantar cánticos espirituales que salgan del corazón. Pero, por ejemplo, si analizamos el texto de Efesios que estamos hablando, Efesios 5:19, toda esa sección, especialmente, bueno, desde el 17, 18, Pablo viene dando instrucciones de cómo el cristiano debe vivir. De hecho, después del 19, después de hablar de música, Pablo empieza a hablar de matrimonio. En versículo 18, Pablo le está hablando a aquellas personas, a estas personas le está diciendo, hey, aquí hay un montón de gente a su alrededor, no ustedes los cristianos, mucha gente que beben mucho, son alcohólicos, les gusta beber, les gusta estar borrachos. Ustedes no hagan eso. Ustedes, en vez de embriagarse o llenarse de vino, llénense del Espíritu del Señor. ¿Okay? Eso es bien importante entenderlo, porque entonces lo que Pablo nos está diciendo es, o lo que el mensaje que Pablo nos quiere dar, o el autor de la carta de Efesios nos quiere dar, es a cantar cosas que no sean efímeras, que no sean pasajeras, que no sean vanas, que trasciendan, que no sean cosas basadas en una embriaguez pasajera, en un vino que se disuelve y que se hace nada en nuestras vidas. Y que muchas veces las conversaciones y los cánticos que tenemos en esos momentos de borrachera no glorifican ni van dirigidos a un propósito, sino que la invitación aquí que nos da el autor es a cantar salmos o esas palabras del Señor, a cantar himnos, esos cánticos o esas poesías dirigidas a Dios mismo, y que esas canciones, que esos salmos, esos himnos que cantamos, los entonemos con nuestra voz, que los expresemos, ¿verdad?, con nuestra boca, pero que a la misma vez los vivamos con el corazón. Que tengamos una conducta distinta a la conducta que tenían estos paganos o estas personas que vivían alrededor de ellos, que lo que hacían era embriagarse y vivir a lo loco. El mensaje entonces que nos está dando el autor de la carta a los Efesios es: no vivan como estas personas, no canten de cosas vanas o cosas pasajeras, sino canten palabra de Dios, canten himnos que glorifiquen a Dios, que edifiquen a los hermanos, pero sobre todo, cuando canten, que ese cántico, que eso que están cantando a Dios, lo puedan vivir. Hay un refrán que a mí no me gusta, pero a veces es muy real. Hay un refrán entre los cristianos de hoy en día que dice que los cristianos no dicen mentiras, que los cristianos cantan las mentiras. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos cristianos cantando muchas cosas hermosas sobre Dios, pero lamentablemente de la boca hacia afuera cantan cosas hermosas, pero en el corazón no es lo que viven, no concuerda con lo que dicen. Y ese es el llamado que nos está haciendo el autor de la carta a los Efesios, a que cantemos al Señor palabra de Dios, salmos, a que cantemos himnos, canciones dedicadas a Dios, pero que nuestra conducta vaya respaldada. ¿De qué me sirve a mí cantar canciones worship y canciones de alabanza en este estilo musical que he aprobado por ciertas personas, pero cuando termino de cantar con la boca, con mi corazón desprecio a mi hermano, odio a mi hermano, aborrezco a mi hermano, hago cosas que hieren a mi hermano, no amo a la persona a quien puedo ver y que Dios me envía a amar? Entonces, estamos demonizando o están tratando de demonizar un estilo musical
que habla sobre la palabra de Dios, canciones que están llenas de Biblia, de textos bíblicos, de mensajes bíblicos y que a la misma vez glorifican a Dios, pero como ese estilo musical no encaja con algunas personas y su teología o sus ideas, hay que descartarlo. Eso lamentablemente no es así. Eso habla entonces de la condición del corazón. La música no tiene una persona, la música no tiene una conciencia, no tiene un raciocinio, no tiene el soplo de vida de Dios, no tiene la imagen de Dios en ella. Por ende, no le podemos pedir a la música que no hiera a alguien o pensar que la música hiera a alguien, cuando es la persona que está detrás de la música, la persona que con sus manos y con su aliento, ya sea un instrumento de viento o lo que sea, imparte esa música. So, como decía el hermano Raymond Ayala en su película Talento de Barrio, no es la flecha, es el indio. Nada, vamos al próximo video porque si no me quedo aquí. Bueno, a la próxima parte del video. Porque la gente lo que quiere es mover tus emociones, pero no quiere mover el Espíritu de Dios en ti. Bueno, aquí hay un par de cosas. Lo primero es que Dios no necesita un estilo musical específico para poder moverse o manifestarse, ¿verdad? O ministrar a ciertas personas. Lamentablemente escuchamos muchísimo en redes sociales y otros sitios a personas que dicen, no, tienes que utilizar este estilo musical para orar, o etcétera, o cuando estés en comunión o en tu devocional privado, utiliza esta música porque con esta música Dios se mueve o Dios te toca o vas a sentir la presencia de Dios y se te van a parar los pelos, pero lamentablemente Dios no depende de una música. Tú puedes sentir a Dios o puedes tener una experiencia con Dios sin necesariamente tener un estilo de música específico. Tenemos demasiados testimonios de personas a quienes Dios les ha hablado y les ha ministrado con distintos géneros musicales, ya sea música urbana, tropical, rock, lo que sea, no importa el género. Ningún género musical tiene más poder que Dios. Ningún género musical puede limitar el poder de Dios, puede limitar la voluntad de Dios. Entonces, aquí el hermano pastor está hablando de que el artista urbano o la música urbana sacra lo que hace es manipular, ¿verdad?, a las personas o darle lo que quieren escuchar. Porque la gente lo que quiere es mover tus emociones. O mover las emociones de las personas. Pero hay evidencia abrumadora y demás de que es al revés. Muchas veces las agrupaciones worship dentro de muchas comunidades de fe que saben qué acordes tocar, qué música bonita sonar para poder hacer o aparentar un mover de Dios, una experiencia de Dios, crear un ambiente sublime que las personas puedan confundirlo con una experiencia mística con Dios, con un encuentro personal con Dios. Cosa que usualmente no pasa en la música urbana porque la música urbana habla más sobre experiencias que mucha gente vive en su diario vivir y que se utiliza más desde el lado de la comunidad para hablar a las personas, para decirle lo que está pasando, las cosas que debes hacer, que no debes hacer, los consejos que debes escuchar. Es una música distinta con un propósito distinto. Si vamos a hablar de jugar con emociones de las personas, hay que tener cuidado porque entonces en el caso de la música urbana, de la música worship, perdón, hay muchos más ejemplos que podemos dar. No estoy diciendo que la música urbana esté exenta de esas manipulaciones o chantajes emocionales, pero la historia y los números en cuanto a esto indican que en el lado worship, lamentablemente, puede ser más frecuente. Vamos a la próxima parte de este estudio. O sea, para que entiendan que otra cosa que la gente dice, que es algo que el Espíritu me está guiando, que la gente dice que hay música, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, que toda la música es de Dios. No. Repito, está la música de Dios y está la música de Satanás. Bueno, yo soy una de esas personas que dice que la música es música. Yo no creo que haya música de Dios y música de Satanás. La música, como mencioné casi ahora, no tiene una personalidad propia. La música no tiene una conciencia, no tiene un raciocinio, no tiene esa identidad propia. La música, hasta cierto sentido, podríamos decir que es amoral. Depende de la moralidad y el uso que le dé una persona, va a ser su fin. La música tú la puedes utilizar para sanar y restaurar a una persona, para cambiar su ánimo para bien, como puedes utilizarla para cambiar el ánimo para mal e inducir a la persona a la violencia, a la guerra, etc. La música y demonizar la música en general está mal. La música no es el problema es el ser humano y el uso que el ser humano le da a la música y que le ha dado a través de la historia. El problema no es el trap y el reggaetón, el problema es el uso que le dan algunas personas.
Si vamos a criticar el uso que ciertas personas le dan, I'm all for it. Duro. Qué bueno. Yo creo que no se puede hablar o no se debe hablar de drogadicción, de incitar a la drogadicción, a la promiscuidad. Durísimo. Y para hablar de eso podemos utilizar el mismo ritmo, el mismo género musical. ¿Por qué? Porque el reggaetón no tiene culpa, no escogió el que los seres humanos decidieran cantar sobre esas cosas en ese ritmo. Porque el género musical no tiene una personificación, no tiene una conciencia, no tiene poder de decisión. El ser humano sí. El ser humano sí tiene esa responsabilidad. En ese sentido, tengo que estar, ¿verdad?, en desacuerdo con la opinión del hermano Raymond. Vamos a ver más adelante en este estudio qué dicen por acá. ¿Qué pasa? Que la subcultura de un país no se mezcla. Por eso la Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, esta cosa que trae el mundo no puede estar dentro de lo sagrado de la iglesia. Eso es. Nuevamente, lo que estábamos hablando ahorita sobre el cosmón, el sistema de este mundo, sí, yo estoy de acuerdo en que las cosas de este mundo no pueden estar dentro de la iglesia. El problema es que el género musical no es parte del sistema de este mundo. El género musical es música. Lo que hace que el género musical pueda ser parte del sistema del mundo es la letra que cada artista y cada compositor y cada intérprete decide añadirle. Esto que trae el mundo no puede estar dentro de lo sagrado de la iglesia. Nuevamente, tengo que estar en desacuerdo porque lamentablemente muchas personas que dicen que el mundo se está metiendo a la iglesia cuando un estilo musical como este que no les agrada es utilizado por cristianos o una vestimenta que no les agrada es utilizado por cristianos, pues ahí se está metiendo el mundo a la iglesia. Pero cuando tenemos políticos que utilizan la fe para chantajear a las personas y para ganar votos y eventualmente cuando llegan al poder tomar decisiones y pasar proyectos que afectan la comunidad, que afectan la vida de millones o miles de personas, ahí eso no es que el mundo se metió a la iglesia. Eso no cuenta. No cuenta cuando líderes religiosos, pastores, etcétera, evangelistas, profetas, apóstoles, lo que sea, utilizan la palabra de Dios y ponen en boca de Dios cosas que Dios nunca ha dicho para beneficiarse económicamente, de manera personal, para poder hacerse ricos. Eso no es que el mundo se está metiendo a la iglesia. No es que el mundo se está metiendo a la iglesia cuando personas abusan emocional y físicamente de otras y utilizan su influencia y su autoridad para hacerles creer a las personas que si tú no haces esto para mí y por mí estás en contra de Dios. Eso no es que el mundo se está metiendo a la iglesia. Eso no es avaricia. Eso no es orgullo. Eso no es abuso de poder. Eso no es envidia. Tengo que estar en desacuerdo. El mundo no se está metiendo a la iglesia por la ropa que usamos, por el género musical que usamos. El mundo se está metiendo a la iglesia cuando las prácticas del mundo, y cuando digo prácticas del mundo, again, no es ropa, no es música, son las cosas que caracterizan a Satanás, que caracterizan al adversario, que antagonizan el reino de los cielos. Cuando esas cosas se meten en la iglesia, ahí es que el sistema de este mundo se está metiendo en la iglesia. Pablo dice que, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y muchas veces pensamos en manos, en piernas, etcétera. Y sí, está brutal. Pero si vamos más a lo micro y nos imaginamos el cuerpo como un organismo, entiéndase, un hígado, un páncreas, algo más pequeño, corazón, qué sé yo, y pensamos en cada cristiano que está en este mundo como una célula de ese organismo que compone ese organismo, el mundo se mete a la iglesia cuando una de esas células, en vez de actuar con amor, con justicia, con misericordia, con bondad, etcétera, empieza a actuar con odio, con rencor, con envidia, con orgullo, con lascivia. Y esa célula contamina a otra. Y esas dos contaminan a otra y a otra. Ya van 4. Y esas 4 a 8. Y esas 8 a 16. Y esas 16 a 32. Y esas 32 a 64. Y esas 64 a 128. Y cuando venimos a ver, tenemos un organismo parcialmente contaminado. O un cuerpo contaminado. ¿Por qué? Porque una, que no tiene que ver con la ropa ni con la música, se contaminó con cosas que por fuera pasan con fichas, ¿no? El pana vino vestido bien, el pana está viviendo en santidad, está como manda. Pero de aquí dentro está echándole el ojo a la mujer del hermano, al esposo de la hermana, está envidiándole la posición al pastor, al otro, está viendo a ver cómo le roba el dinero a la gente en su negocio. Eso es que el mundo se meta a la iglesia. Vamos a continuar porque si me sigo aquí, me sigo extendiendo.
Porque en el 1990 fue creado el trap, para que ustedes tengan una idea. Fue en Atlanta. Atlanta es la cuna del trap. De ahí son muchos de los artistas, para que entiendan y entiendan que viene de la raíz de los hood. No viene de una iglesia, no viene, el trap viene del bajo mundo. Sí, el trap viene del bajo mundo. Y obviamente tomé un pedazo pequeño para que lo podamos analizar, pero esto viene de un contexto más grande y básicamente lo que están diciendo es que como el trap viene del bajo mundo, pues entonces no se puede mezclar con las cosas de Dios porque es inmundo. Si ese fuera el caso, entonces todas las personas, y no, ¿verdad? Voy a usar este ejemplo, pero aplica al 100% de los cristianos, todas las personas que vienen de trasfondos de narcotráfico, de pandillas, de cualquier tipo de trasfondo de violencia, etcétera, no pudiera predicar el evangelio de Cristo, no pudiera dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, porque una vez pertenecieron a ese bajo mundo, porque una vez representaron ese underground, porque una vez vivieron y promovieron ese underground. Pues según esa lógica, si el trap no puede ser utilizado por Dios porque nació en el 90 como un género que hablaba sobre el crack y la prostitución y esa música nació en estas casas donde se hacían estas cosas, pues entonces todas las personas que han aceptado a Cristo, que salieron de ahí, que Dios los sacó de ahí, pues entonces no deberían predicar el evangelio. No, no es así. Cristo tiene el poder para redimir y restaurar a esas personas. Si Cristo lo hizo con un ser humano que tiene conciencia y la imagen de Dios en ellos, ¿cómo no lo va a hacer con un estilo musical? Con algo que es inanimado, que no tiene aliento, que no tiene conciencia, que no tiene vida. Ahí es donde entonces tengo que estar en desacuerdo con el hermano Raymond. Yo creo que Dios puede utilizar todas las cosas. Yo creo que Dios puede redimir un género. Yo creo que si Dios puede utilizar el songo dentro de las iglesias, muchas de las iglesias, del mismo estilo que de los hermanos aquí, y cantan coritos y danzan en el Espíritu, y el Espíritu Santo se mueve con un songo que deriva del son, de la salsa, que nace en Cuba, que nace en Puerto Rico, que nace en el Caribe. ¿Por qué no lo puede hacer con un género tropical, con un género urbano, perdón, que nace en un trap house? Dios no tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios no es todo poder. ¿Me sigue la lógica? Anyways. Seguimos con el estudio por acá. No me hables que el reggaetón a mí me hace moverme. A mí no me hace moverme el reggaetón. Yo no te estoy hablando que el reggaetón me hace mover. Es que el reggaetón es algo que es underground. Y lo underground no puede entrar en la iglesia. Pero tenemos gente trayendo lo underground dentro de la iglesia. Algo que no es agradable a Dios. Entonces yo quiero que la juventud entienda que el ritmo que le están poniendo al nombre de Jesús no es de Dios. Ok. Nuevamente lo mismo. Si nos vamos a dejar llevar porque algo underground y Dios no lo puede utilizar, pues entonces ni el pastor, ni yo, ni nadie, el 100% de los cristianos, pudiéramos profesar nuestra fe en Cristo, pudiéramos profesar que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, que nos sacó del pozo, que puso nuestros pies sobre peña, que puso un cántico nuevo en nuestra boca. Porque todos nosotros, de cierta forma, de alguna manera, estuvimos ahí. Entonces, nuevamente, lo que a mí personalmente me frustra un poco es decir, lo inmundo, lo underground no puede entrar en la iglesia refiriéndose a un género urbano, pero sí puede entrar en la iglesia de diferentes formas. De forma de chantaje, cuando diferentes políticos, personas de negocios en nuestras comunidades pueden dar diezmos u ofrendas o primicias en la iglesia, a sabiendas el pastor o el líder o la pastora o lo que sea, de que esa persona está envuelta en negocios shadys, turbulentos, pues no se diga de juegos de azar, etcétera. Esas cosas, ahí entonces no, el mundo no se mete, ¿verdad? Lo underground no se mete en la iglesia. Vamos a seguir por acá con más parte del estudio de los hermanos. Sí. Entonces, el enemigo tiene un plan y es imitar a Dios. ¿Qué hace el enemigo? Usa el nombre de Dios para meterlo en la música que él está creando. Wow. Entonces no queremos eso. Queremos sacar a Dios de ahí porque Dios es serio. Tengo que estar en desacuerdo con esto. Tenemos que sacar de ahí, suena a un Dios como débil, a un Dios que no tiene la fuerza de voluntad.
para salir de donde no quiere estar. No creo que sea el caso de Dios. Si Dios mismo, Dios siendo el ser creador del universo, el ser más grande, se despojó de su gloria y vino a la tierra, si pudo dar ese viaje, ese brinco, brincar el charco y llegar hasta acá, ¿por qué no, él no solo no puede salir de un género del cual él no quiere estar, no quiere pertenecer? ¿Verdad? Y entonces esto lo que me habla, más bien no es del género musical, me habla del self-righteousness, de esa autojustificación que algunas personas dentro del cristianismo quieren tener, que muchas veces, y me incluyo, queremos ser más santos, más justos que Dios y defender las cosas que nosotros entendemos que son de Dios sin saber o verificar si realmente son de Dios. Si aceptamos verdades de que, no, este género no es de Dios porque me lo dijo esta persona que fue importante para mí o lo que sea. Y entonces no verificamos, no estudiamos más, nos quedamos con esa y aceptamos todo eso como una verdad y hacemos ver a Dios entonces como esta persona que no tiene fuerza, que necesita que nosotros lo saquemos, que nosotros peleemos por Dios. Cuando no es así, y no estoy diciendo que sea el caso del hermano o lo que el hermano piensa, pero Dios no necesita que nadie lo saque de ningún sitio. Dios no necesita que tú y yo lo saquemos del trap, del reggaetón, etcétera, para que Él pueda volver a... No, Dios está donde quiere estar. Dios está donde tiene que estar. Dios está en la búsqueda incansable por aquellas personas que necesitan de Él. Vemos a Jesús a través de todos los evangelios siempre en la calle, siempre con la gente que necesita más de Él. A Jesús nadie necesitaba que lo sacaran de las fiestas donde estaba metido, con los borrachones que dice Lucas 7 que se pasaba, que después decían que él era borrachón, con las prostitutas a quien él estaba hablando en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida. Jesús no necesitaba que nadie lo sacara de esos entornos con gente indeseable. Jesús estaba donde tenía que estar. Dios está donde tiene que estar. Y porque algunas personas pensamos que somos más justos y más santos que otras, pensamos que hasta Dios necesita rescate. No es así. Dios no necesita que yo lo rescate de ningún sitio. Dios no necesita que yo lo saque de ningún sitio. El enemigo puede tener el plan que quiera tener, pero al fin y al cabo el enemigo está sujeto a Dios, su voluntad y su voluntad. Y el enemigo no puede, por más que trate o lo que sea, whatever, utilizar algo que Dios no le ha dado permiso. Me voy a detener ahí porque más adelante los hermanos hablan de otras cosas que tienen implicaciones con Satanás y su creación, etcétera, y de ahí voy a hablar de esas cosas. Vamos a ver qué siguen diciendo por acá. Ellos lo que quieren es, simplemente en su corazón está el dinero y lo que quieren es mercadear esto, usar la cara de Cristo, ¿verdad? El sufrimiento del pueblo para ellos lucrarse. Mira su vida. Ellos visten con ropa cara, ropa, ¿verdad? Costosa, que la misma Biblia manda que no nos vistamos de esa manera. Entonces, su vida no es nada comparado a la Biblia. Bueno, aquí yo tengo que estar en total desacuerdo. Hay una realidad, ¿verdad? A lo mejor Raymond estuvo presente cuando el trap como movimiento en Puerto Rico explotó y todo chévere, como él mismo dijo en este estudio y demás. Brutal, gloria a Dios por eso, felicidades, lo que sea. Pero hay una realidad que tal vez Raymond no ha visto y no ha experimentado, y es que muchísimos, me atrevo a decir fácilmente, del 90 al 95% de los artistas urbanos que son cristianos y que hacen música dedicada a Dios para edificar también el cuerpo de Cristo, entiéndase, música urbana cristiana, esas personas tienen su trabajo secular. Casi ninguno de ellos, me atrevo a decirle el 90-95% de ellos, no vive de la música. Me atrevo a asegurar que el 90-95% del género urbano sacro no vive de la música que hacen. Viven de su trabajo normal, de que o son enfermeros, doctores, abogados, lo que sea, tienen car wash, whatever. Son personas que tienen su trabajo cotidiano, su trabajo regular, y de ese dinero que generan para el sustento, de su hogar y de su familia, invierten dinero en su música. Eso me atrevo a asegurarlo yo porque eso lo he visto yo por los últimos 5 años.
Sí, hay hermanos y hermanas que dentro de la música urbana cristiana generan el dinero suficiente para poder sostener a su familia. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Porque una persona que hace arte no tiene el derecho de poder vivir de su arte. ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué es cristiana? Ahora el cristiano o la cristiana no tiene derecho a vivir de lo que sus manos, de lo que la creatividad que Dios le dio, le permitió hacer para edificar a las demás personas también. Porque si tú me dices, ellos van a una iglesia y piden una ofrenda especial por predicar y ellas están pactando y pidiendo y qué sé yo, ok, pues yo te puedo decir contra, pues a lo mejor algunos de ellos, pues qué sé yo, a lo mejor ahí viven de la fe o chantajean a las personas para los diezmos y no sé qué, tal vez. Pero muchos de ellos, por no decir todos, la mayoría de ellos cobran muy poco por sus presentaciones. Muy poco. Lo que generan de las plataformas en los streaming es muy poco. Muy poco en el sentido de que no les da para vivir, para ellos solo, mucho menos para una familia. So, generalizar y decir que todos están invirtiendo o gastando en ropas caras y en aparentar una vida ostentosa no es real. Irónicamente, utiliza el texto bíblico que aparece en las cartas pastorales, que dice que las mujeres no vistan de manera ostentosa para referirse a la música urbana. Cuando ese texto está hablando específicamente a las mujeres por el contexto de la carta, que no me voy a meter para allá porque eso es otro tema, pero está diciendo a las mujeres que no basen su identidad en estos vestidos ostentosos, donde en una sociedad y en una cultura donde la mujer valía por cómo se veía y lo que podía proporcionarle al hombre, Pablo o el autor de la carta pastoral le está diciendo, hey, tú eres coheredera en Cristo, tú tienes el mismo valor ante los ojos de Dios que un hombre, en una sociedad donde la mujer no valía nada. Pablo le está diciendo eso, o el autor de la carta le está diciendo eso. Y le está diciendo, no pongas entonces tu valor, el valor que Dios te dio, que es igual en la creación al de un ser humano, al de un hombre, perdón. No pongas entonces tu valor en cómo te ves para tratar de encajar en esta sociedad. Me parece curioso que utilicen ese texto en contra de la música urbana para decirle a una persona que tal vez se ha ganado el sustento de su familia haciendo arte, que no puede utilizar el dinero en la ropa que le guste o que quiera o que pueda comprar. Si hay algún cristiano dentro de la iglesia que tiene un negocio, qué sé yo, de pintar carros, que es mecánico, que tiene una panadería, que es abogado, que es político, aquí nadie le dice a esa persona que no se puede comprar un traje de 2,000 pesos. Nadie le dice a esa persona que no se puede comprar un carro de 200,000. Pero si es artista urbano, no, porque es artista. Si su música, si su arte, si el pueblo consume su música lo suficiente para que pueda sustentar a su familia y comprar lo que quiera comprar y pueda comprar. Anyways, vamos a seguir acá. Ya quedan 2 o 3 videos nada más. O 2 o 3 partes que utilicé de este estudio. Había un costo por taquilla y por VIP. Entonces, estas personas están haciendo esto dentro de la iglesia, cuando la Biblia nos manda no hacer excepción de personas. O sea, ellos están haciendo excepción de personas. O sea, que el que no tenga dinero no se puede sentar al frente supuestamente a verlos a ellos. Bueno, aquí no me voy a quedar mucho tiempo, pero la realidad es que el VIP, si es un evento, como en todos los eventos, sea cristiano, sea secular, sea budista, sea lo que sea, hay que pagar porque hay un costo que cubrir del venue o del local, del equipo de producción y demás. Aquí ningún artista urbano, y yo estoy 100% seguro de esto, ningún artista urbano de estos, cristianos, cristianas, que se congregan, que van a una iglesia todos los domingos, le cobra a alguien por sacarse una foto. Yo estoy seguro porque yo lo he visto con estos 2 ojos y he escuchado con estos 2 oídos. Ningún artista urbano que va a su iglesia local todos los días o que inclusive predica y sirve en su iglesia local le cobra a la gente por una foto. Ahora, hay personas que hacen eventos. Los eventos tienen un costo. Larry, Raymond, tú lo sabes. Alquilar un local, pagarle al artista, porque tampoco pueden pretender que el artista o la persona, el ministro, lo que sea que es cristiano, venga de gratis. El colmo. El artista, el equipo de sonido, la producción, la preproducción, la post, todo tiene un costo.
Y dentro de la música urbana sacra, también hay personas que somos fanáticos del talento y el arte que Dios le permite hacer a ciertas personas. Y si yo, como fanático, digo me gusta cómo canta el pana o la pana y me quiero tomar una foto y va a estar en este concierto y quiero comprar la taquilla a mi Dan Grit porque quiero estrechar su mano y decirle, caballo, la música que tú haces me edifica. La música que tú haces cuando yo estaba en depresión, cuando yo me sentía mal, cuando estaba pasando un momento difícil, Dios la utilizó para sustentarme, para levantarme, para ayudarme, para motivarme, para hacerme crecer, para sacarme de ese hoyo. Y yo quiero pagarlo. Para decirle eso, yo lo puedo hacer. La persona que quiera lo puede hacer. Eso no es problema. Eso no es que el sistema del mundo se está metiendo en la iglesia. Eso se llama un evento, se llama una producción. Y como hay líderes religiosos que cobran por diferentes cosas, servicios y lo que sea, el artista urbano, la artista urbana tiene el derecho también de hacer lo mismo. ¿Cómo quedaré más? Porque si no... Cuando tú vas a sacrificar algo, Dios no te va a pedir cualquier cosa. Dios te va a pedir lo mejor de ti. Y hay gente que no quieren que Dios le pida lo mejor. Le están dando migajas. Y Dios está llamando a un pueblo que le adore en espíritu. Y en verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es el sacrificio que le vas a dar a Dios? El siguiente. Que le adores y que todo lo que le cantes al Señor sean cánticos espirituales. Bueno, aquí, cuando vean, si van a ver el estudio completo, el pastor está hablando sobre el sacrificio de Abraham, el sacrificio que Abraham presenta ante Dios, que fue su hijo Isaac, y está diciendo, mira, cuando Dios te pide algo, te va a pedir lo mejor de ti. Y obviamente haciendo referencia a que si tú eres artista urbana, y vienes a los pies de Cristo, o Cristo llega a tu vida, tienes que darle lo mejor, y que Dios le está pidiendo a todos los artistas urbanos que vengan a sus pies, que entreguen su talento y que no hagan más música. Obviamente esta es una forma de utilizar el texto, de utilizar esa historia de Abraham con su hijo Isaac. Obviamente, si usted lee esta historia que trata sobre la provisión que Dios mismo hace para sí mismo, va a entender la hermosura mesiánica y teológica que tiene este texto. Cuando usted ve lo que Dios le pide a Abraham, que entregue a su hijo, y que Dios mismo provee un sacrificio, Jireh, no solo que Dios provee, no solo que cuando yo estoy pelado Dios me manda a alguien que me dé 100 pesos. Esa provisión es buena, claro que sí, pero la provisión, la mejor provisión que viene de parte de Dios es que cuando yo no podía cumplir con los estatutos, con la ley, con lo que me exigía Dios para poder tener una relación con Dios, cuando yo no podía proveer ese sacrificio, Jehová Jireh, Dios mismo se proveyó un sacrificio puro y perfecto que es Jesucristo. Así que Dios a estos artistas urbanos, a estas artistas urbanas, cuando vienen a sus pies, no les está pidiendo que sacrifiquen su talento, no les está pidiendo que sacrifiquen el don y la habilidad que Dios les ha dado. Ya el sacrificio que se necesitaba hacer, Cristo lo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya Dios proveyó un sacrificio perfecto para que ni tú ni yo tengamos que sacrificar nada, porque ningún sacrificio que tú y yo hagamos va a satisfacer las exigencias de un Dios santo. Solamente Dios mismo podía hacerlo. ¿Qué nos resta? Glorificar a Dios. ¿Cómo? Con lo que Dios nos ha dado. Pedirle a un hermano, una hermana que Dios le ha dado el talento de la música y de la música urbana, que lo sacrifique en nombre de Dios. En nombre de Dios, cuando es más bien en nombre de los dogmas que se han impuesto y de las malas interpretaciones bíblicas, es un error gravísimo. Un error gravísimo que no debemos cometer. Me voy a tener ahí. La Biblia dice, escúchame, en Ezequiel 28, mira lo que dice Ezequiel 28, 13 y 14. Dice, los primores de tus tamboriles y flauta, dos, ¿verdad? Estuvieron preparados para ti el día de tu creación. O sea que Satanás, a pesar de su creación, le dieron los tamboriles y la flauta. O sea que él tuvo que bajar con eso para la tierra. Entonces, si hubo flauta en ese tiempo, entonces la lógica humana, porque Dios nos dio un cerebro para pensar. Eso es. Para que entienda, escúchame bien. Entonces,
ya la música existía, la alabanza en el cielo. En el cielo primeramente. Ya toda cosa que tú digas, no, queda aquí yo. Entonces hay música de Dios Y hay y hay música música de del diablo. Sí, señor. Ya con eso, So, utilizan este texto de Ezequiel 28:13 para decir que ya existía música en el cielo y que por ende la música la creó Satanás. El mismo texto asumiendo que Ezequiel 28:13 está hablando de Satanás, quiere decir que Dios creó la música y le dio instrumentos a Satanás. So, en todo caso, Dios es el creador de la música, Satanás era el que tocaba el instrumento de Dios. Ok. Voy a dejarlo ahí. Ahora, hay algo bien importante en este texto que no quiero que se me pase y no quiero underestimate it. No quiero pasarlo por alto, punto. Aquí hay varias interpretaciones a través de la historia. Muchos teólogos y teólogas, personas durísimas que han estudiado la Biblia durante toda su vida, no han podido ponerse de acuerdo si este texto se refiere a una persona, ya sea al rey de Tiro o a Satanás. Aunque casi siempre está el factor en común de que esta profecía va dirigida a un ser humano, a un gobernante. Como quiera existe el question mark, la pregunta de si realmente es a Satanás o no. Ok. Hay varios problemas. Este texto probablemente no se refiere a Satanás. Lo acabo de decir. Aunque hay debate entre los estudiosos, muy probablemente no tengan nada que ver con Satanás. Tal vez este autor, el autor de Ezequiel, está haciendo lo mismo que hizo el autor de Isaías, en Isaías 14:12, que utilizó un formato de prosa y unas características divinas, pseudodivinas o semidivinas que se le atribuían a los gobernantes o a los reyes para hablar de esta persona, de estos gobernantes que se engrandecían, que pensaban que eran muy divinos, muy grandísimos, muy excelsos, muy whatever. Se les iba el humo a la cabeza y se les olvidaba el norte, se les olvidaba que se debían a Dios y a un pueblo. ¿Ok? En ambos lugares, en Ezequiel 28:13 y en Isaías 14:12, ambos reyes son presentados como seres pseudodivinos o semidivinos. En ambos casos no tiene que ver con Satanás. La figura de Satanás como la contraparte de Dios no se desarrolla hasta el periodo exílico y post-exílico. Cuando se escribe Ezequiel y cuando se escribe Isaías, la figura de Satanás, como los hermanos y yo la vemos y la entendemos hoy como esta figura antagonista a Dios, no se había desarrollado. Satanás, cuando se escribe Isaías y Ezequiel, era un título, no era una persona. Es durante el periodo intertestamentario, exílico, posexílico e intertestamentario, que la figura de Satanás como persona, como individuo, surge y se desarrolla. Por eso no vemos a Satanás como una persona en el Antiguo Testamento, pero cuando empieza el Nuevo Testamento, vemos a Jesús enfrentándose a Satanás. El caso de Job es un título que se le atribuye de Satanás a un ángel de Dios, que obedece los mandatos de Dios. ¿Ok? El segundo problema con este texto de Ezequiel es la versión bíblica que se utiliza. La Reina Valera, que fue la que leyó ahora mismo Raymond, dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Y aquí entonces ellos lo entienden, obviamente, como lo que dice tamboriles y flautas, instrumentos musicales, y que estuvieron preparados para ti el día de la creación. Por ende, que Satanás entonces tenía instrumentos musicales a su disposición. Ahora, hay un detalle aquí, es que muchísimos estudiosos no logran decidirse y no logran descifrar qué realmente significa esta última oración por varias razones. Desde que antes los textos se copiaban a mano, no había fotocopiadora, y muy probablemente esta última oración algún escriba copiando el texto a mano la añadió en el margen y eventualmente vino a formar parte de la Biblia, como pasa con Marcos 16 del 8 al 16, etc. Y también que las palabras que utiliza tienen varios significados. Uno de los significados que se puede utilizar para las palabras que utilizan esta última oración es instrumentos musicales, como lo vimos ahora, tamboriles, flautas, etc. Esta es la interpretación y lo que dice las Biblias, por ejemplo, Reina Valera y KJV, la de Rey Santiago, en inglés,
porque vienen de la misma familia textual, vienen del Textus Receptus, de la Vulgata Latina, etc. La segunda interpretación que se le puede dar a esas palabras es de perforaciones en las cuales piedras preciosas se encajaban. Obviamente hace sentido porque el versículo 13 lo que está hablando es de las piedras preciosas que tenía este rey a su disposición y que fueron preparadas para él desde su nacimiento. Y el tercero es grabado en oro, como cuando usted tiene oro y le graba un nombre encima. Eso. Es importante, y un detalle brutal que no podemos pasar por alto, es que lo que sea que tienen estas piedras preciosas, hay un detalle importante que no podemos pasar por alto. Y es que estas 9 piedras preciosas que se mencionan en el versículo 13 y que acaban con esta oración que la Reina Valera traduce como tamboriles y flautas, y que en otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, etcétera, no utiliza esas palabras, sino que lo traduce como que fueron piedras preciosas que fueron puestas en el pectoral de este rey. 9 de estas piedras preciosas que se mencionan en Ezequiel 28:13 aparecen en la lista de las 12 piedras preciosas que iban en el pectoral del sumo sacerdote cuando iba a entrar en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que este texto bíblico lo que está hablando muy probablemente es de la corrupción que existía en el sistema sacerdotal, que la posición del sumo sacerdote se había corrompido, se había prostituido y servían al rey o a la autoridad que estaba en función, que compraban el puesto de sumo sacerdote para poder adquirir una posición político-religiosa en el sistema. Y muy probablemente el uso de estas piedras preciosas en Ezequiel 9 sea para hacer referencias a Éxodo 27, si no me equivoco, que es el texto bíblico. Éxodo 28:17, perdón, donde se menciona las 12 piedras que utilizaba el pectoral del sumo sacerdote. Este texto está hablando sobre la corrupción en el sistema sacerdotal en los tiempos de Ezequiel. No está hablando de Satanás ni del día de la creación de Satanás, igualmente que Isaías 14. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando interpretamos que este es el nacimiento de Satanás, adquirimos una teología como lo que estamos escuchando, donde podemos demonizar instrumentos y ritmos musicales. ¿Ok? Así que quería aclarar eso. Porque muy probablemente con este tipo de interpretación, entonces el hermano Raymond, el pastor y otras personas que piensan como ellos, utilizan estos textos para sostener la narrativa que tienen de que la música urbana es del diablo, lo cual no es real. Jubal era de la descendencia de Caín. La Biblia relata que Caín, una vez que mató a su hermano, que voy para eso, dice la Biblia que él mismo decidió él no servirle a Dios. O sea que él y su descendencia, él no le enseñó al Dios vivo, Jehová. Entonces, Jobal dice la Biblia y relata escrituralmente en Génesis, antes, ¿verdad?, de muchas cosas pasadas en este mundo, dice la Biblia, dice, y en el nombre de su hermano fue Jobal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Entonces, él no le servía a Dios. Entonces, ¿qué tocaba música para quién? La narrativa con esto, en Génesis 4 ahora, es que como Jobal era descendiente de Caín y Caín había matado a Abel, por ende este pana no le servía a Dios y que entonces, por ende, la flauta y el otro instrumento existían para adorar entonces a Satanás. Nuevamente, en Génesis, Satanás como esta figura, este personaje, esta persona antagonista a Dios, no existía. Que la serpiente en el Edén, hay muchas interpretaciones que se entiende que representan el mal, etcétera, pero Satanás como la figura que tú y yo entendemos hoy, o que hemos heredado hoy, no existía así. Caín no adoraba a Satanás porque decidió no adorar a Dios, que de hecho, eso tampoco entiendo que aparece en la Biblia, que Caín salió de la presencia de Dios en el Edén, etcétera, después que mató a su hermano, salió de la presencia de Dios después que mató a su hermano, etcétera, no quiere decir que Caín se volvió ateo o satanista o cosa por el estilo. Eso es anacronismo, no encaja en la narrativa del texto bíblico por ningún sitio. ¿Ok? Eso es bien importante y muy probablemente cuando diga que fulano, Jubal o lo que sea era padre de los que tocaban flauta y demás, se está refiriendo a que fue el primero de esa tribu
o el responsable en ese clan o en su familia o en esa nación, en ese pueblo, de enseñarle a los demás cómo hacer las cosas. No quiere decir que fue el primer hombre en la historia en hacer las cosas. Por decir que Abraham era el padre de la fe, perdón, no quiere decir que Abraham fue el primero en tener fe. No sé si me entendieron el punto, ¿ok? Queremos que usted entienda que por su corazón es donde usted y yo vamos a ser pesados. La gente dice que solamente Dios mira el corazón, pero Dios limpia alma, cuerpo y espíritu. Y hay gente que simplemente quieren que su corazón entregárselo a Dios y se acabó ahí. Ahí no está la verdad. La verdad está en que queremos que Dios nos limpie en Amén. Alma, Amén. Cuerpo Y espíritu. y espíritu. Amén. Dios limpia en cuerpo, alma y espíritu. La realidad es que el texto bíblico dice que Dios mira el corazón, no mira la estatura, ¿verdad? Basado en Samuel, etc. Ahora, la primera parte de que Dios nos va a pesar por el corazón suena más como a un sistema de creencias basado en las obras. Y cuando Dios nos vaya a juzgar en el día del juicio final, Dios no nos va a juzgar basado en el buen corazón que tengamos, porque si fuera por eso, ninguno de los seres humanos en este planeta Tierra se va a salvar. Dios nos va a juzgar en base a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y aquellas personas que hayamos puesto a Jesucristo, nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, cuando nos toque llegar ante ese trono blanco a ser juzgados, el Señor Jesús, su sacrificio, su vida, muerte y resurrección, se va a detener al frente de nosotros como un filtro. Y Dios va a mirar el sacrificio perfecto de Jesús, su vida, muerte y resurrección, y por ende esa justicia me va a ser impuesta a mí y a los que hayamos creído en Él y confiado en Él. Y por eso vamos a ser contados como justos, por esa fe en Jesucristo, por esa confianza en Jesucristo, no basado en las obras o en el corazón que tengamos, perdón. Esto, ¿verdad? Yo entiendo lo que él quiere decir, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos y hacer el bien y demás, pero basar nuestra fe en hacer esas cosas fomenta un sistema de creencias basado en las obras que caducó hace más de 2000 años. Vamos a ver. Mateo 14 se dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Escúchame, yo que dice la Biblia, por la cual éste le prometió con juramento a darle todo lo que pidiese. Primeramente ella danzó. Ella estaba danzando una música que no era de Dios, porque estas personas no le servían a Dios. ¿Entiendes? Esto es falso, del saque. Ella estaba danzando la música de su cultura. Misma música que se utilizaba para adorar a Dios. Muchas personas piensan que la Biblia, como comenté al principio, se escribió al vacío y sin un trasfondo cultural. No es así. La música que se utilizaba en estas culturas era la misma música para todo, lo que cambiaba era la letra. Antes, no como ahora, la religión, la política, la economía, todas las cosas que componían una sociedad estaban entrelazadas. No había diferencia como en nuestra sociedad de que la economía la ponemos aquí, la política la ponemos acá, la religión la ponemos aquí, lo demás lo ponemos acá y estamos compartamentalizados, si es la palabra correcta. Antes no, antes todo estaba junto, incluyendo la música. O sea, el mismo género musical, los mismos instrumentos, lo mismo que se utilizaba para cantar en las bodas y música alegre, música festiva, se utilizaba la misma música, el mismo género musical para celebrar o cantar en el templo del Señor, etc. Herodes y Herodías sí creían en Dios. Eran judíos que practicaban su fe, pero el interés político que tenían iba más arriba de su fe. Y para poder estar en gracia con los romanos y poder mantener su posición de poder como esos gobernantes, vasallos o caudillos, etcétera, tenían que congraciarse con el imperio que estaba en poder, en el imperio romano, y además de hacer su práctica en el judaísmo, de ir al templo a sacrificar a Dios y creer en Dios, tenían que también hacer lo mismo con los dioses de los romanos. Si eran personas que creían en Dios o por lo menos practicaban la religión del judaísmo, a la misma vez que lo hacían con otras religiones por un interés meramente político. Gracias a Dios que eso ya no pasa. ¿Entiendes? Herodes no le servía a Dios, Herodías no le servía a Dios. Tú tienes que entender que ellos no le servían a Dios. Entonces ella estaba bailando lo que estaba en su cultura, la música
culturalmente empezó con fines religiosos en Grecia, en Roma, con fines, o sea, que no se escuchaba en el mundo. Nuevamente, no es correcto. La música no empezó ni en Grecia ni en Roma. La música es tan antigua como la humanidad misma. Y la música siempre ha formado parte de la cultura. La música ha formado parte de la religión a través de la historia de la humanidad, como también ha formado parte de la sociedad en general. La música nunca ha estado dividida, al contrario de lo que está diciendo el hermano ahora. Es solamente en tiempos modernos y especialmente en culturas occidentales donde la sociedad ha dividido el propósito de la música y entonces ya no tenemos música cristiana y música secular. Eso es en tiempos modernos. Antes eso no existía. La música era música y la música se utilizaba para el templo, para los festines, para lo mismo. Los mismos músicos, probablemente, los mismos instrumentos, probablemente, la misma función, la misma métrica, la misma cadencia, el mismo ritmo, la misma melodía. Pero simplemente unas canciones dedicadas a Dios y otras dedicadas a otros propósitos. Yo sé que mucha gente que esto se le va a hacer muy difícil de entender, yo lo sé. Pero buscar un poquito de información en cuanto a la cultura y la historia nos va a ayudar a entender esto. Bueno, con estos fueron algunos de los clips o de las partes más importantes que me pareció resaltar del estudio bíblico que compartió nuestro hermano Raymond con su pastor. Nuevamente, esto yo no lo hice para humillar, ni ridiculizar, ni tirarle a Raymond, ni cosa por el estilo, ni a las personas que piensan como él. Lo hago, obviamente, porque creo y he sido testigo y producto de que Dios utiliza cualquier estilo musical, incluyendo la música urbana, para restaurar, para sanar, para levantar vidas, familias, etc. Y no me puedo quedar callado cuando cosas que Dios utiliza para bien se catalogan y se demonizan, se catalogan como negativas, etc. El hermano Raymond, yo lo amo en Cristo y estamos aquí para ayudarlo en lo que sea que él necesite. Y obviamente, como con todos mis hermanos y hermanas cristianas, no puedo estar en acuerdo con él en muchas cosas. Esta es una de ellas. Esta no quiere decir que nosotros lo detestamos o no lo queremos. No, para nada. Nosotros lo amamos, simplemente no estamos en acuerdo con él. Y como él es vocal en compartir su opinión y su interpretación bíblica, nosotros también, los que pensamos diferente, somos vocales en compartir nuestra interpretación bíblica y nuestra opinión, porque creemos que de igual manera como él cree que hay personas que están en peligro por la música urbana sacra, nosotros pensamos que el no utilizar la música urbana sacra es igualmente negativo para nuestra sociedad y para nuestros jóvenes. Y el fin de este video es poder ayudar y bendecir a los jóvenes y que puedan tener una música que los ayude, que les bendiga y que les pueda ayudar a salir adelante. Que en vez de tener que irse a escuchar una música secular que incita a la promiscuidad, a la lujuria, a la violencia, puedan tener una música urbana que les incita a la paz, al amor, a la justicia, a la misericordia, al perdón. Así que con esto, teólogo y teóloga, espero que te haya podido ayudar a entender tal vez algunas otras cosas, si estás de acuerdo conmigo en lo que pienso o no. Como quiera, gracias por estar aquí. Déjame saber qué piensas en los comentarios. Nuevamente, el hermano Raymond, te amo, bro. Espero poder conocerte pronto. Y nada, esto es simplemente un área más en donde estamos en desacuerdo, pero esto es parte de la familia. Somos familia en la fe, así que te amamos, te bendecimos. Teólogo y teóloga, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Por ahí vienen muchas cositas bonitas, si Dios permite. Así que será hasta la próxima. Un abrazo. Dios te bendiga.